Ahí ya se ve. Sí. Que ya lo vemos. Sí, siguiendo con nuestro programa, continuamos con la charla del doctor Paul Rosa Santiago. Le recordamos al ponente que a los 30 minutos de su charla sonará una notificación para prevenirlo antes de la sesión de preguntas con los asistentes. Adelante con su charla, doctor Rosas. Gracias. Hoy les vamos a hablar de lo que es CELEX, tu eficiente de servicio de paquetería intracelular. Yo soy Paul Rosas, investigador asociado del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muy buenas tardes, yo soy Luz Noyola Méndez y estamos muy felices de estar aquí en Pantallas Abiertas para estudiar este tema tan interesante. Sin embargo, la forma en la que nos vamos a aproximar a este tema es a través de nuestra alimentación. Cuando nosotros nos alimentamos ocurren diferentes procesos biológicos, como es el caso de estos niños que están desayunando unos tamales, ¿no? Paul, ¿tú qué desayunaste el día de hoy? Hoy yo me desayuné unas enchiladas, Luz. Muy rico en carbohidratos, ¿no? Así es, bastante diría yo. Muy bien, pues cuando nosotros nos alimentamos, estamos introduciendo a nuestro sistema diferentes tipos de biomoléculas. Algunos de ellos también, no solo biomoléculas, sino también minerales. Algunos de ellos pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, para los cuales contamos con diferentes enzimas que se van a encargar de oxidarlos. ¿Cuál es la función de todo esto? Es descomponer estas moléculas en su mínima parte para que puedan ser absorbidas por nuestro organismo, ¿no, Paul? Sí, de hecho, como pudimos ver en la diapositiva anterior, pues los tamales están ricos en carbohidratos y probablemente en lípidos, ya que están hechos de manteca, ¿no, Luz? Exactamente, ahí vas a depender de lo que estemos consumiendo. Por ejemplo, como bien dices, los tamales son muy ricos en carbohidratos y en la parte de lo que pueden ser las grasas, que son los lípidos. Si tuviera, por ejemplo, el tamal tuviera un poco de pollo, pues también tendría lo que son proteínas. Entonces, depende de lo que estemos desayunando, es lo que va a estar absorbiendo nuestro organismo. Y pues los carbohidratos van a ser de los compuestos orgánicos más abundantes de la naturaleza. Aquí podemos ver una muestra de cuáles son algunos de los que conocemos. Y, Paul, ¿qué es lo que puedes ver que tienen todos en común? Lo que percibo en esta imagen es que la mayoría, pues no todos, provienen de plantas, ya sea en su forma de semillas que se pueden utilizar para hacer el pan, la tortilla, o en el caso de frutos. Exactamente, sí, todos provienen de organismos vegetales, la harina de trigo, la harina de maíz, que nosotros como mexicanos comemos tanto, ¿sí? Y, por supuesto, todas las frutas, ¿sí? Entonces, los carbohidratos provienen exactamente de lo que es el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Se van a producir a partir de la fotosíntesis. Yo creo que en la audiencia ya he oído hablar acerca de lo que es la fotosíntesis. Vamos a explicar rápidamente qué es lo que se requiere para que se produzcan los carbohidratos. En principio necesitamos pigmentos fotosintéticos, como son la clorofila, ¿no? Es uno de los más importantes de los pigmentos fotosintéticos. También tenemos lo que son moléculas de agua, de dióxido de carbono. Aquí imaginemos que la flechita negra va a ser como la hoja donde está ocurriendo ese proceso de transformación de luz a transformación química, energía química, y posteriormente a lo que sería materia orgánica y oxígeno, ¿no? Así es, Luz. Y de hecho de ahí se van a formar compuestos como la celulosa, el almidón, para poderse utilizar posteriormente, o algunos otros compuestos como los aminoácidos o ácidos grasos. Exactamente, sí. Entonces los carbohidratos van a tener funciones muy importantes. Algunas de ellas, las principales, es que son moléculas energéticas. Esto puede ser una de dos, o de uso inmediato, como es el caso de monosacáridos, por excelencia la glucosa es de los más importantes, o también polisacáridos, como van a ser el almidón y el glucógeno, sí, que son polisacáridos que se van a almacenar para un uso posterior. Así es, Luz. Y no solo como aquí lo mencionas, hay otros tipos de estructuras que pueden formar la glucosa. Por ejemplo, si son dos glucosas que conocen como maltosa, también existe un trisacárido como la rafinosa, que está formada por glucosa
galactosa y fructosa. Entonces existe una diversidad en lo que es la estructura que pueden estar formando estos azúcares, estos hidratos de carbono. Exactamente, como bien dices, existe todo un mundo muy vasto de biomoléculas carbohidratos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la segunda función, que no nada más es una función de moléculas energéticas, sino moléculas estructurales. En este caso tenemos a estos polisacáridos como son la celulosa y la quitina, donde van a formar la pared celular de lo que pueden ser vegetales, de lo que pueden ser hongos, o también la cutícula de los artrópodos, Paul. Exacto. Si nosotros vemos nuestro jardín o el jardín del vecino, pues nos podríamos dar cuenta que existe una diversidad de plantas en cuanto a estructura y forma, y que eso se da precisamente por la celulosa o los diferentes artrópodos que hay, y es todo eso gracias a esta formación estructural que tienen los diferentes glúcidos para poder formar la quitina. Sí, exactamente, Paul. Así nos vamos dando cuenta de lo importantes que son los carbohidratos, de cómo nos rodean, cómo están alrededor de nosotros en la naturaleza, ¿sí? Y bueno, regresando un poquito a lo que es el proceso digestivo, nosotros cuando nos alimentamos, vamos a hacerlo con la ayuda de estas enzimas, nuestro cuerpo va a absorber lo que va a ser la glucosa, la fructosa, la manosa y la galactosa. Posteriormente, estos monosacáridos irán hacia lo que es el hígado, donde van a convertirse de nuevo en un polisacárido de reserva, en este caso el glucógeno. Así es, Luz. Como puedes ver, el hígado es un organelo intracelular, un órgano intracelular que, bueno, tenemos en nuestro cuerpo y que definitivamente, pues, es muy, muy importante para que nosotros tengamos una buena función. En el caso de, aquí podemos ver que está la vena portal, en donde puede ingresar toda la sangre que proviene del conducto gastrointestinal, y esta sangre es rica en nutrientes, es decir, contiene también glucosa. Al pasar por el hígado, pues un tercio de esta glucosa se almacena y el resto se irriga a lo que es al cuerpo a través de la arteria cava. Y así, bueno, pues todas las células o los demás órganos que tenemos pues pueden ser provistos de lo que es la glucosa para poder realizar sus funciones adecuadas. Paul, pero ¿cuál es la función de que la glucosa esté viajando por todo el cuerpo? Básicamente para que las células puedan interiorizar esta glucosa y poder sobrevivirlos. Okay. Y bueno, para eso las células tienen proteínas especializadas para interiorizar estas moléculas de glucosa. Aquí les represento una célula animal en donde vemos que lo que delimita a esta célula es la membrana plasmática. Ustedes pueden verla. Y también podemos observar aquí en forma de churritos de color amarillo a lo que son las proteínas encargadas de poder interiorizar la glucosa. Para que eso suceda, entonces, de esa manera, pues la glucosa pueda interiorizarse y pueda poder sobrevivir. Ok, o sea que si no están estas proteínas, ¿la glucosa no puede entrar a la célula? Así es, Luz. La glucosa es impermeable a la membrana plasmática y por lo tanto podría quedar fuera, y por eso se necesitan estos transportadores de glucosa denominados GLUTs. Y una vez que entra la glucosa, ¿qué es lo que hace dentro de la célula? Bueno, pues ahí ocurre un proceso que se llama glicólisis en el citoplasma, y bueno, a través de este proceso se puede degradar la glucosa para poder obtener ATP. Ok, yo tengo entendido que el ATP es como la moneda que utiliza la célula para realizar diferentes funciones, ¿no? Muchísimas funciones, Luz. De hecho, algunas de ellas son muy básicas como para mantener el potencial de membrana de las células, y bueno, algunos canales o transportadores son dependientes de ATP, entre otros procesos. Así que sí es muy importante para que esta moneda se realice de intercambio, se realice o se ocupe, pues necesitamos glucosa de entrada en un inicio. Ok, y bueno, yo tengo entendido que diferentes organelos están interactuando con esta proteína, pero sobre todo el retículo, ¿no? Sí, Luz, déjame explicarte que el retículo endoplásmico es un organelo intracelular en donde se producen estas proteínas, se sintetizan estas proteínas y que luego van a ser distribuidas, empaquetadas en pequeñas vesículas para poder viajar desde el retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi y posteriormente a la membrana plasmática. A este proceso se le conoce como tráfico vesicular.
Ok, entonces, por lo que entiendo es como que diferentes tipos de organelos están interactuando para que la proteína GLUT llegue a la membrana, ¿no? Así es, Luz. De hecho, me gustaría ponerte un ejemplo un poco más sencillo y simple, bueno, para nosotros, porque tiene que ver con nuestro ámbito más cercano, que podría ser como cuando tú pides algo por Amazon. ¿Tú alguna vez has utilizado esta plataforma, Luz? Sí, más ahora con la pandemia, pues se volvió muy funcional pedir desde casa, ¿no? Así es. ¿Me podrías comentar tu experiencia? ¿Qué fue lo que pediste? ¿Si fue algo para ti o para alguien más? Bueno, de las últimas cosas que pedí, encargué un libro para una amiga que iba a tomar un curso y necesitaba adquirir específicamente ese libro, por lo cual, pues primero me metí a ver si estaba el libro en Amazon. Posteriormente lo seleccioné, ingresé mis datos, ingresé también en mi forma de pago y luego puse la dirección a la cual yo quería que llegara, en este caso a la casa de mi amiga, y de ahí pues nada más esperé. Sí, de hecho, si te das cuenta, tu experiencia termina ahí. Una vez que tu orden de compra ya fue capturada por la central de Amazon, pues posteriormente pasa a lo que es todo el proceso que va a hacer esta empresa para podértelo entregar. En eso, pues están todos estos almacenes gigantes en donde están contenidos todos los productos y a ellos les toca, pues, identificar primero dónde está el producto que tú pediste. Después de eso, pues ponerlo a lo mejor en una bolsa inicialmente para empezar su distribución adecuada. Si te das cuenta, a lo mejor en ese mismo día se pidieron muchos más productos, como podemos ver en esta diapositiva, que hay una infinidad de productos que pudieron haber sido pedidos ese mismo día para su entrega. Me gustaría preguntarte, ¿tu amiga le llegó su producto en tiempo y forma? Sí, sí, lo pude utilizar muy bien para su curso, o sea, no hubo ningún problema. Ujú. Ok, si te das cuenta, este mismo proceso ocurre en la célula, pero definitivamente ocurre de una forma más sofisticada. Como puedes ver, pues a lo largo de muchos años, los organismos han evolucionado para poder realizar este proceso de tráfico vesicular y de paquetería intracelular para que las proteínas lleguen en tiempo y forma, para poder en este caso interiorizar la glucosa y poder tener una vida, bueno, o subsistir esencialmente. O sea que sí, o sea, si alguno de ellos falla, todo el sistema estaría fallando, ¿no? Así es, Luz. Por lo tanto, yo diría que este sistema de tráfico vesicular en esta paquetería intracelular, pues es muy importante. En el caso de que a tu amiga le llegó en tiempo y forma el libro, a la célula, si no puede interiorizar la glucosa, pues podría morir de hambre. Ok, entonces, si haciendo un análisis, entonces el retículo endoplásmico va a funcionar como esta fábrica empaquetadora donde diferentes organelos van a estar realizando diferentes funciones para que se pueda entregar en tiempo y forma, en este caso, una proteína que se va a localizar en la membrana, ¿no? En la membrana Así es, plasmática. Luz. Sí, en este ejemplo muy caricaturesco, pues tú podrás observar que existen diferentes muñequitos que tienen sus cascos de protección como si estuvieran en una fábrica, ¿no? Pongamos como ejemplo esta antena que podría pertenecer a lo que es el núcleo, en donde va a recibir todas las señales extracelulares para poder sintetizar las proteínas que va a requerir la célula para contender algún tipo de estrés, o en este caso, simple y sencillamente para poder ingresar glucosa a su interior. Este monigotito que está como identificando a las proteínas es muy importante. Algunos de los procesos que ocurren, pues no solamente son por una sola proteína, sino por múltiples complejos proteicos. Otros que podrían estar participando son para poder corroborar que realmente esas proteínas realmente corresponden a su identidad. Entonces hay diferentes puntos de control que la célula está haciendo para que precisamente estos que se han identificado realmente sean o correspondan a lo que se dice que es. También hay otras proteínas que están encargándose de empaquetar a las proteínas en paquetes para posteriormente almacenarlos, porque finalmente a lo mejor podrían estar disponibles para una situación determinada y bueno, ya estando disponibles ya no tienen que perder el tiempo en todo el proceso de síntesis. Y por último, va a haber otras proteínas que se van a encargar de elegir estos paquetes para podérselos entregar
en este caso, a lo mejor vesículas de transporte junto con otras proteínas que finalmente van a poder entregar estos paquetes a sus destinos. Eso solamente podría estar ocurriendo en el retículo endoplásmico y es lo que básicamente estamos estudiando en el instituto, bueno, en el laboratorio. Ok, y por lo que entiendo, no nada más ocurre en nosotros cuando comemos, ¿no? Sino ocurre en diferentes organismos. Así es, Luz, ocurre en diferentes organismos. Este proceso está conservado desde las levaduras, que, bueno, muchos las conocen porque es Saccharomyces cerevisiae, y es más conocida por aquella que produce la cerveza. En el caso de Arabidopsis thaliana, es un organismo modelo en plantas que se utiliza para hacer diferentes tipos de investigación, así como el musgo y el arroz, también el pez cebra, entonces, y también en nuestras células. Este proceso del tráfico vesicular ocurre en todos los organismos, está conservado. Y a lo largo de la evolución se ha ido sofisticando para poder entregar los paquetes en tiempo y forma. Ok. Y bueno, también me gustaría hacer énfasis en lo que es un proceso muy importante, porque si bien como te había mencionado que todas nuestras células poseen este mecanismo de tráfico vesicular, en las neuronas es muy importante, porque cuando existe esta conexión entre estas neuronas, pues se segregan primero lo que son los neurotransmisores para poder ejercer una señal y así poderse comunicar entre ellas. Y bueno, las funciones son varias, en algunas de ellas son la memoria. Sin embargo, si estos procesos se dañan, es decir, me refiero al tráfico vesicular, pues también se podría dañar el proceso de la memoria en general. Y hay una enfermedad que está muy relacionada con el tráfico vesicular, que es el Alzheimer. Luz. Sí, bueno, eso me hace pensar en el impacto directo que tiene en la investigación médica, ¿no? El estar estudiando este tipo de transportes de proteínas. Sí, Luz, de hecho, lo relevante de todo esto es que como está conservado en todos los organismos eucariantes, y me refiero a los organismos eucariantes, son aquellos que tienen endomembranas intracelularmente, estos organelos de los que te hablé, y pues nosotros como organismos multicelulares los poseemos, y también las levaduras. Entonces podemos estar haciendo estos estudios en levaduras, en Fiscomitrela o en Arabidopsis thaliana, y bueno, poder tener algunos indicios de qué podría estar pasando también en las células animales. Bueno, y por eso decías que es tan sofisticado, digo, en comparación de una paquetería hecha por seres humanos, esta lleva miles de años sufriendo el proceso de evolución y en diferentes organismos. Así es, Luz. Y de tal forma que, bueno, pues al tratar nosotros de hacer todo este tipo de investigaciones, pues podríamos contribuir a entender cómo es que ocurren estas enfermedades y, bueno, pues quizás darles en un futuro algún tipo de solución. Yo creo que también me quedo mucho con la parte de reflexionar acerca de nuestra alimentación, ¿no? O sea, de los carbohidratos que estamos consumiendo. No es lo mismo un alimento procesado de manera industrial que tal vez algo un poco más natural, ¿no? Así es, Luz. Si te das cuenta, ahorita hablamos específicamente de lo que es las proteínas que transportan la glucosa, pero a lo largo de esta ruta de tráfico vesicular puede ser cualquier otro tipo de proteína. Sin embargo, como hicimos énfasis ahorita con lo que es la adquisición de la glucosa hacia el interior intracelular, pues nos referimos a lo que podrían ser todos estos compuestos que están integrados en, por ejemplo, las manzanas o las frutas, pero que son diferentes en aquellos caramelos, sobre todo porque podrían estar en concentraciones mucho más elevadas. Y si bien observamos que el hígado se encarga de absorber algún porcentaje de esta glucosa adquirida por los alimentos, pues también la puede almacenar en glucógeno y bueno, eso eventualmente si consumimos mucha glucosa, pues nos podría llevar a tener algún tipo de enfermedad. Yo creo que sí, lo primordial también es como bien dices, mantener un equilibrio en nuestra alimentación y de pronto irnos hacia alimentos un poquito más naturales cuando tengamos antojo de algo dulce como puede ser la miel o la fruta y no estar dejando todo en alimentos industriales, ¿no? En dulces industriales sobre todo. Así es, Luz, porque finalmente, si te das cuenta, aunque la alimentación pues es algo muy primordial para todos nosotros, quizás hemos descuidado un poquito acerca de lo que consumimos
por aquello que es más fácil de adquirir, ¿no? Si no tenemos el tiempo de cocinar, pues es más fácil de conseguir algo que ya esté procesado. Y deberíamos hacer mucho énfasis porque como vimos a nivel celular, pues este tipo de productos que finalmente terminan convirtiéndose en algo tan simple como es la glucosa, pero que es tan importante para la célula para poder sobrevivir y generar ATP y bueno, que tenga las funciones adecuadas. Y como ya vimos en algunos tipos de fallos en el tráfico vesicular, pues podrían estarse generando enfermedades como el Alzheimer. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado mucho. Muchas gracias. Esperamos sus preguntas. Claro que Sí. sí, muchas gracias, Luz, muchas gracias, Paul. Tenemos un par de preguntas en el chat. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Muy bien, bueno, José Luis Campos nos pregunta, ¿por qué se produce ATP y no GTP? ¿Y cómo es que esta molécula es capaz de transferir energía a otros procesos metabólicos? Sí, me gustaría, bueno, responder esto a José Luis Campos. Se produce también GTP, pero el ATP lo utilizan muchos mecanismos necesarios para poder mantener a la célula en un estado basal. Y preferencialmente, por ejemplo, el GTP también es una molécula que también provee de energía para otros mecanismos. De igual forma, sin embargo, el uso de la glucosa para poder hacer este tipo de transformación energética hacia el ATP es lo preferencial. Sin embargo, también existen moléculas GTP. Ok, muy interesante. También André Marón nos pregunta, si ya sabemos cómo nacen y funcionan las células y los órganos, ¿qué tan cercano está el poder crear órganos artificiales con los que podemos reemplazar órganos obsoletos dañados por enfermedades como el cáncer? Pues definitivamente yo creo que estamos muy alejados, ¿no? No es mi área de especialidad, pero creo que todavía estamos muy lejos de poder entender exactamente cómo ocurre todos estos procesos para poderlos replicar en un organismo, en un organelo sintético, por decirlo así. En el caso de poder reemplazar, por ejemplo, al hígado por alguno hígado sintético, sería una gran hazaña, pero hay muchísimos mecanismos que no les conté acerca de lo que hace el hígado y los tipos celulares que existen dentro de él. Y tratarlos de replicar en un hígado robotizado, por decirlo así, yo creo que todavía estamos a años luz de poder hacer ese tipo de cosas. Ok. También Joel Eduardo Sánchez nos pregunta, ¿qué otras enfermedades están relacionadas con el transporte vesicular, además del Alzheimer? Existen algunas enfermedades cardíacas que también están relacionadas. También está algunos tipos de síndromes que tienen su base en fallos en el tráfico vesicular. Hay unos genes que precisamente no funcionan bien y que tienen algunas mutaciones muy específicas que intervienen en algunos tipos de proteínas que, como les mencionamos, están participando en lo que podría ser la distribución o en llevar adecuadamente a estas vesículas a sus lugares de destino. Todos estos síndromes o enfermedades cardíacas pues también están relacionadas a lo que es un fallo en el tráfico vesicular. Depende, si bien puede ser en que la proteína no se integra adecuadamente a lo que es la vesícula para su tráfico, o bien que la vesícula no llega adecuadamente a su destino. Entonces, habría que ver en qué proceso del tráfico está siendo el fallo y por lo mismo es donde se relacionan las enfermedades con este tipo de función no adecuada. Ok. También Sandra Ramírez nos pregunta, más bien nos hace el comentario de que si los esfingolípidos son el tipo de lípido más abundante de las membranas celulares. Los esfingolípidos, pues varía, por ejemplo, la célula tiene, sobre todo la célula eucarionte, tiene una infinidad de lípidos que la integran y varía dependiendo si estamos hablando del retículo endoplásmico, del tonoplasto de la vacuola, del lisosoma, el peroxisoma o inclusive de las vesículas de transporte. Otros de los lípidos también abundantes son los fosfatidilinositol
y esos también les están dando identidad a cada uno de estos organelos subcelulares. De hecho, cada uno de estos organelos subcelulares podría decirse que tiene una identidad por el enriquecimiento de algunos fosfoinosítidos. En el caso del autofagosoma, por ejemplo, está enriquecido en el fosfoinosítido 3-fosfato. Y entonces eso le da la identidad para poderse unir a lo que es la vacuola para su posterior degradación de contenido una vez que se decida la célula por degradar algo. Entonces no solo es lo que mencionó la compañera, sino también algunos otros lípidos, esencialmente para darles este tipo de identidad. Ok, está muy interesante. La siguiente pregunta yo creo que viene de la plática de ayer de la doctora Gladys Casab, es de Víctor Manuel Segura. Dice, en nuestro país, ¿existen fábricas de alimentos artificiales de carne o de vegetales? Fábricas de alimentos, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Ajá. A ver, espérame, ya está. Dice, en nuestro país, ¿existen fábricas de alimentos artificial de carne o vegetales? Yo desconozco, ¿tú, Luz? Es que tengo duda de qué se entiende como por artificial, que los hagan en laboratorio, que yo sepa no, pero me en quedo... México. Ajá. Ajá. Yo desconozco si hay en México algún tipo de laboratorio que ya esté sintetizando carne. Tengo entendido que esto lo hacen en Estados Unidos, pero Sí. no estoy completamente seguro si ya hay aquí o no alguna fábrica que se dedica a eso. Exacto, sí. Sí, ayer en la plática de la doctora Casab platicábamos un poco acerca de esta carne sintética, ahorita se me olvidó el nombre, no sé si Jaime nos pueda abundar un poquito en el tema, pero sí decía que era una especie de sustituto de carne animal por una especie de alimento vegano vegetariano. Entonces, a ver si en un momento Jaime nos puede ayudar con esta... Sí, creo que le llaman medio escuché, creo, la Green Burger o algo así. La Incredible Burger. Sí, ¿verdad? Sí. Incredible Burger, ajá. Eran un poco dos temas. Uno era el que fueran hamburguesas vegetarianas, pero con sabor a carne, utilizando justamente la hemoglobina como una especie de aditivo que al cocinarse, igual que las partes de ciertos citocromos, toman el sabor de carne asada. Entonces, digamos, era una forma de buscar el gusto por la carne, pero con sustratos vegetales, ¿no? Y el otro era la carne cultivada, es decir, células que ya se producen o se pueden ahorita producir a través de cultivo celular de diferentes especies y que vayan generando una especie de pequeño tejido que pueda utilizarse para, digamos, para la nutrición. Obviamente que, pues, se tiene que utilizar la información específica de ese tipo de células para que formen algo parecido a la masa muscular, ¿no?, que se utiliza. Por ahí va un poco el asunto, entonces tal vez puedan relacionarlo ustedes con lo que estaban platicando. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Aquí el doctor Agustín López Munguía nos hace un comentario. Es carne cultivada, no carne sintética. Seguramente. Yo de lo que había escuchado es el huevo, en lugar también de la proteína del huevo, ya la están cultivando para poder evitar las granjas. Eso sí sé que está ocurriendo en Estados Unidos, pero volviendo a la pregunta, no estoy seguro si aquí en México existe alguna compañía que ya lo esté haciendo. Ok, muchas gracias. Brenda Acosta nos pregunta, ¿qué tipo de alimentos son los más recomendados como consumo de carbohidratos? ¿Frutas o más bien una dieta balanceada de todo? Yo creo que en ese caso, siempre lo más recomendable es ir con especialistas para que te den una dieta, así con nutriólogos, que te den una dieta con base en tu persona, porque se fijan en diferentes cosas. Ahorita ya hay nutriólogos que analizan la parte genética
para ver cuál es la dieta más recomendable. Entonces, eso va a depender en relación a las personas, ¿sí? Y si no es lo mismo una persona que es diabética a una que tiene 20 años y está muy bien de salud, o alguna que tiene algún tipo de enfermedad, ¿sí? Ok, ampliando un poco la pregunta de Brenda, dice, ¿y cómo se identifica a nivel médico un incorrecto transporte vesicular? Hay algunos marcadores que se han hecho, bueno, no, sí estaba viendo algunos reportes que se han identificado algunos genes, ¿no? Porque las enfermedades, los síndromes son muy característicos. Entonces, cuando ven por un análisis, primero van con un médico y pues ven que tienen ciertos defectos. Después hacen un análisis para ver en dónde podrían estar las mutaciones que podrían estar generando este tráfico vesicular dañado. Pero todavía hay como muchas otras situaciones en las que no se ha podido detectar exactamente, porque el proceso es un poco complejo. Si bien ahorita les mencionamos algo muy simple, hay muchísimas otras proteínas que están participando. Y en cada punto, desde que sale la proteína del retículo endoplásmico hasta que viaja por la vesícula o llega al aparato de Golgi, ocurren una serie de mecanismos moleculares para poder empaquetar a la proteína. A veces simple y sencillamente el asunto es que la proteína es demasiado grande y las células que recubren a la vesícula, la vesícula que recubre a las proteínas, no puede elongarse más, no puede crecer más. Pero básicamente en otros casos es porque la vesícula no puede tener una dirección o se confunde de dónde va a llegar. Es decir, como si perdiera su GPS para poderse distribuir adecuadamente. Y ahí es donde, pues ahorita, digamos, estas investigaciones están todavía bastante, pues no se tienen muchos datos y es parte de lo que nosotros estamos interesados en poder revelar de cómo es que ocurre esto. Pero de algunos síndromes de que se sabe, sí hay genes característicos que ya se identificaron que están provocando este daño en el tráfico vesicular. Así es como lo han podido identificar. Ok. Yo creo que aquí hay un par de preguntas que se me están muy relacionadas. Bueno, la primera es un poco drástica. Dice, ¿qué pasaría si no consumimos carbohidratos? Y luego la siguiente dice, ¿por qué cuando algunas personas quieren adelgazar evitan los carbohidratos en su dieta? ¿Esto es saludable? Luz. Bueno, respondiendo a la segunda, porque muchos de esos carbohidratos, como dijimos, se pueden formar, se almacenan, se empiezan a almacenar en el hígado, y muchos de ellos también, lo dijimos de manera muy general, pero pueden ir al tejido adiposo y se transforman también en lo que es como tal la molécula de glucosa. Si tú la descompones en 3, se puede convertir en glicerol, y es con la cual, cuando se le unen los ácidos grasos, se convierten en triglicéridos, que se van al tejido adiposo, y donde están los adipocitos, donde están como estas como reservas de grasa que tenemos en el cuerpo. Entonces, muchas veces está relacionada una cosa por otra, por esta parte de cómo muchos de ellos, cuando está en exceso, comienzan a irse, bueno, igual se van al tejido adiposo, pero digamos que entre más consumas, pues más se van haciendo esas reservas de tejido adiposo. Y la primera no recuerdo qué. Decía que era un poco drástica porque dice, ¿qué pasaría si no consumimos carbohidratos? Ok, Paul. Pues simple y sencillamente moriríamos, ¿no? O sea, bueno, tendríamos periodos de ayuno. Se pueden tener reservas, o sea, la célula puede obtener energía de otras fuentes, como los propios aminoácidos, los lípidos, que son las grasas, ¿no? Pero esencialmente los carbohidratos son muy importantes para poder, pues, sobrevivir. Sí podría sobrevivir, pero nuestro organismo está adecuado para que tenga una captación, si bien no de todos los días, pero adecuada de carbohidratos. Entonces, eventualmente, pues sí puedes sacar energía de lo que son los lípidos o de los aminoácidos para poder contender contra este estrés, yo diría, de falta de carbohidratos.
pero hay algunas, creo que hay algún tipo de dietas cetogénicas que les llaman, en donde utilizan precisamente puras grasas para poder sobrevivir. Y el asunto es que pues la gente baja de peso, sí baja de peso muy drásticamente, pero no es adecuado. De hecho, las recomiendan, bueno, yo no he visto si algún nutriólogo las recomiende bien o no, pero no es muy bueno para nuestra salud, de hecho. No es muy bueno no dejar de consumir carbohidratos. Una cosa que quiero agregar es que los carbohidratos son biomoléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y esos tres constituyen elementos esenciales. Son elementos que necesitamos de manera esencial, ¿no? Es el famoso CHOMPS, ¿no? Entonces, pues también tiene que ver con eso. A lo mejor puedes estar como en una dieta baja en carbohidratos, pero sin embargo, si se dan cuenta, se necesita para que se lleve a cabo la glucólisis y el ciclo de Krebs, y entonces empezaría a fallar todo el sistema. No ocurriría la bomba sodio-potasio de forma correcta, la replicación de nuestro ADN, la mitosis de nuestras células, o sea, empezaría a fallar todo el sistema. Y yo creo que con lo que acabas de mencionar ahorita, Luz, se responde la siguiente pregunta, porque nos dice José Luis Campos, ¿por qué la célula prefiere consumir carbohidratos para generar energía si estos producen 4 calorías por gramo y no lípidos que generan 9 calorías al oxidarse? Pues sí, sería eso que mencionamos, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, María del Pilar Gutiérrez nos pregunta, ¿cuál es la relación entre herencia y obesidad? Bueno, ese es un tema ya más un poco de genética, sí. Pero yo lo que sabía es que sí había como un gen que tenía que ver, pero la verdad es que no es tanto nuestra área. No sé si Paul sepa algo al respecto. Pues yo lo único que podría decir al tema, podría agregar al tema, es que si bien, pues como vemos, ¿no? Hay familias que comparten cuerpos, digamos, más obesos que otros y que ya viene incluido en su genética, por decirlo así. Quizás a lo mejor es todo por este proceso que tienen para poder almacenar con mayor facilidad algún tipo de hidrato de carbono o grasas, ¿no? Para poderlo almacenar. Realmente, en ese sentido de cómo está relacionado la genética a la obesidad, pues quizás es por todo este asunto de los genes, pero en realidad no sabría decirte cómo está realmente ligado, ¿no? Es en qué punto podríamos partir, porque igual si podríamos hablar acerca de que una célula contiene algunos genes que podrían estar, pues no sé, siendo como más efectivos para poder almacenar las grasas en estos cuerpos que en algunos otros. Y también algunos otros estudios mencionan que es de la microbiota que existe en el intestino, ¿no? Que ayuda a poder digerir o no mejor los alimentos. Y ahí creo que surgió apenas algunas investigaciones acerca de todo eso y cómo poder traspasar la microbiota que existe en el intestino de algunos organismos que son más delgados y a estos organismos que son como más gorditos para poder hacer un proceso de la comida mucho más efectivo en ese sentido. Entonces hay muchas cosas que tomar en cuenta, quizás no es todo estar reflejado en lo que es la composición genética del individuo, sino también que podría ser algo tan estudiado ahorita en boga que es la microbiota del intestino. Sí. Perdón, dejé cerrado el micrófono. Este siguiente comentario va un poquito ligado con lo que acaban de mencionar, porque Shirley Alquicira nos pregunta más bien de que si las dietas cetogénicas proponen sustituir los carbohidratos por grasas sanas y proteínas para obtener un efecto a favor en contra del cáncer. Como que está ya me lo borró. Bueno, pregunta si es cierto o no. Si es cierto que estas dietas cetogénicas ayudan a
a combatir el cáncer? Pues yo diría que ahí a lo mejor habría que hacer una indagatoria más al respecto. Definitivamente no es mi área de estudio no estoy haciendo estudios sobre cáncer y cómo puedan incidir las dietas cetogénicas, pero finalmente es como el asunto de tratar de limitar los recursos para que el cáncer siga creciendo y propagándose, ¿no? No sé exactamente, yo desconozco la verdad, las investigaciones que se hayan llevado a cabo en esta área. Ok, gracias también, Mayra Liliana, yo creo que también se respondió en su momento, nos pide que sí, por favor, podrían comentar algo acerca de los ayunos, ayunos prolongados, ahora que están de moda. Y bueno, creo que Luz ya nos dio una explicación bastante completa acerca de este tipo de... Sí. Yo lo único que quisiera agregar en ese respecto es que los ayunos prolongados a nivel celular pues evocan lo que podría ser un proceso muy interesante que es la autofagia y que también tiene que ver con el tránsito vesicular, ¿no? Porque finalmente la célula pues necesita comer todo el tiempo, necesita alimentarse todo el tiempo para poder mantener se viva, poder generar sus propios monedas de intercambio como ATP para poderse mantener. Entonces, este proceso de la autofagia es muy importante y sí, en un determinados tiempos prolongados de ayuno se activa. ¿Y qué es lo que hace? Como se define la autofagia, es un proceso en que la célula empieza a degradarse. No del todo, pero algunos compuestos esenciales. A lo mejor pensaba utilizar algún tipo de proteínas para una cierta función, detiene ese proceso y lo manda a degradación para poder utilizar esos recursos, reciclarlos y poder así obtener energía de ellos para poderse mantener. Entonces, si a mí me preguntas a nivel celular qué está pasando con ayunos, yo te diría que se está activando el proceso de la autofagia. En un organismo multicelular como somos nosotros, pues el proceso es completamente distinto, porque si bien Luz mencionó acerca de que se pueden llevar a cabo como almacenamientos en grasas que posteriormente nosotros podemos utilizar, hablando de un organismo multicelular, y que se va precisamente para obtención de energía. Pero son cosas como completamente, digamos, un poco distintas. Finalmente van a llegar a generar lo que la célula requiere, que es energía para poder vivir. Entonces, los ayunos prolongados, pues no sé, ¿tú qué opinas, Luz? Pero yo diría que no son tan recomendables y también dependiendo de qué estamos hablando, de qué organismo estamos hablando. Si es un organismo que tiene algún tipo de enfermedad y que a lo mejor tiene colon irritable o algún tipo de situación médica, pues entonces sí necesita hacerlo. Si nada más por el hecho de querer bajar de peso, pues yo creo que el consejo que dio Luz acerca de ir con un nutriólogo, con un especialista para que les dé una adecuada dieta para él, ¿no, Luz? Sí, sí, exacto. Yo también pensé en, depende de qué organismo. O sea, recordé lo que tú me platicaste que estaban haciendo con levaduras, de cómo las dejaban en ayunos prolongados para estudiar justamente eso. Pero ya pensándolo en seres humanos, yo creo que es estresar de forma gratuita a tus células un poco y que baje como la eficiencia de todos los procesos que ocurren dentro de nosotros. Entonces, yo creo que lo recomendable es ir con alguien que te asesore de manera profesional acerca de cómo puedes llevar una dieta. Si lo que se busca con estos ayunos prolongados es bajar de peso o si es por una cuestión laboral de que tal vez sales muy temprano de la casa, bueno, antes cuando íbamos a trabajar a las oficinas y pasas mucho tiempo sin comer. Sí, de hecho, no sé, o sea, yo he visto que es lo contrario, te recomiendan que comas y que tengan lo que le dicen colados de frutita o cada cierto tiempo para estar metabolizándolo y que tu metabolismo sea rápido, que no tengas un metabolismo lento. Así es, de hecho, en el caso de las personas que tienen diabetes, es muy recomendable estar ingiriendo alimentos cada 4 horas precisamente para mantener sus niveles de glucosa en sangre sin picos arriba y abajo, sino constantes, de tal manera que ellos puedan tener un control de estas concentraciones de glucosa y pues no tengan problemas con elevarlos. Ayunos prolongados a la gente con diabetes es muy malo. Entonces, creo que
volvemos a lo mismo, depende del tipo de organismo del que estemos hablando, y siempre es bueno, pues, asesorarse con las personas especialistas. Ok, muchas gracias, Luz, muchas gracias, Paul. Yo creo que esta va un poquito más en cuestión de cultura asiática, porque nos comenta Andrei Marón, ¿por qué la carne de perro es tan nutritiva como para verla en revistas de medicina asiática? No sé por qué, no sé, Paul, ¿tú sabes? ¿Por qué la carne de perro es tan, qué, perdón? Tan nutritiva. Ajá, dice, ¿por qué la carne de perro es tan nutritiva como para verla en revistas de medicina asiática? Ok, no, pues yo desconocía que en Asia se comiera perro, ¿no? Bueno, no sé, desconozco igual, ahí pues en Asia comen de todo, ¿no? No es por decir nada, comen hasta murciélago, entonces no sé, y le atribuyen algún tipo de cosas. Quizás es por la cultura. Yo, si me preguntas, o sea, como qué tendría de especial la carne de perro con respecto a la carne de vaca, a lo mejor en sus propiedades bioquímicas quizás sea lo mismo, ¿no? Porque al final, como vimos, la obtención de estas moléculas, pues se va a generar aminoácidos. Y los aminoácidos son esenciales en todos los organismos, que son 20. Entonces, no habría por qué ser como más especial esos aminoácidos que pertenecen al perro que los que pertenecen a una vaca, ¿no? Bueno, ese sería como eh, mi punto de vista. No sé tú qué opinas. Sí, o sea, yo lo pienso más en que son mamíferos, ¿no? O sea, finalmente es carne de mamífero, que si la comparas con carne de pescado, o por ejemplo, lo que dices ahorita, Paul, de las vacas, sí es una cuestión muy cultural. Por ejemplo, dice que en Asia, pero exactamente cuál, porque en la India la vaca es sagrada, ¿no? Y no se consume tanto como un alimento. Entonces, también ahí entra toda la parte, como bien dicen, de esa Cultural. cultura. Sí. Ok, muchas gracias, Luz y Paul. Hay un par de preguntas más. Dice André Marón, he visto que la alternativa a la falta de alimento mundial es el cultivo intensivo de algas marinas. ¿Qué tan sana sería una dieta con estas como su base? Algas marinas, pues he visto como algunos reportes en estos, pero finalmente como lo vimos en la presentación es una cuestión balanceada. O sea, digamos que esencialmente las algas pues también contienen hidratos de carbono, podrían contener también lo que son aminoácidos, pero no todos los aminoácidos están presentes en todos los organismos. De hecho, hay aminoácidos que solo están en la carne y que precisamente por eso está esta cuestión de que si bien las personas que son veganas o vegetarianas necesitan estar alimentándose adicionalmente con estos aminoácidos para no tener problemas, ¿no? De salud principalmente. En el caso de las algas viene a ser lo mismo, es decir, habría que evaluar precisamente qué es lo que nos aportan y qué es lo que no nos aportan, ¿no? Como lo vemos, o sea, a veces si somos vegetarianos y decimos queremos bajar de peso y vamos a comer puras verduras o tubérculos y nos llenamos de puras papas hervidas, pues vamos a engordar y no vamos a bajar de peso porque poseen bastantes almidones que nos van a hacer engordar, ¿no? Entonces, habría que precisamente analizar cuáles son las propiedades que tienen esas algas y ver qué es lo que nos van a aportar y a lo mejor ver qué es lo que no y así complementarlo con la dieta. Finalmente, como organismos multicelulares, creo que hemos desarrollado bastantes mecanismos para poder utilizar los recursos que ingestamos, bien provengan de fuentes animales o vegetales y que de todos ellos podamos sacar algún partido de provecho. Sin embargo, hay que complementarlos todos, ¿no? A lo mejor en un futuro podamos tener algún tipo de más integración con respecto a esto. Yo creo que los nutriólogos precisamente se basan todos sus estudios en aportarnos una dieta adecuada en las cuales algunos alimentos nos provean de ciertas cosas o no. Por ejemplo, para una persona diabética, consumir mango no es adecuado en lo absoluto
Pues porque tiene un alto contenido de azúcares, ¿no? De hidratos de carbono, y que una persona con alto contenido de glucosa en sangre no podría estar consumiendo. Sin embargo, a lo mejor si consumen una zanahoria cruda, pues está bien, pero si la hierven ya no, porque entonces ahí entra otro proceso que hace que los niveles de hidratos de carbono se eleven en la zanahoria. Entonces, dependiendo de nuevo del organismo y dependiendo del tipo de alimento, yo creo que tendremos que conocer exactamente qué es lo que aportan las algas. Y si bien yo creo que algo mejor sí aportarían algo, no creo que cubran todo el espectro de lo que necesitamos para poder estar bien. No sé qué opinas, Luz. Sí, yo creo que a mí me gusta esa idea de como que ingresar nuevos alimentos a nuestro sistema alimentario, pero sí, como dice Paul, tener muy en claro, estudiar muy bien. Por ejemplo, nosotros naturalmente no digerimos también la celulosa. Para eso están los animales rumiantes que tienen todo un sistema y la fermentación ruminal. Entonces, ver exactamente cuáles son y si ese producto se va a consumir de manera primaria o en algún subproducto secundario donde cambie entonces esa conformación molecular, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, que sí, sí, porque las algas son fáciles de reproducir. Ahorita, por ejemplo, ya venden aditivos de espirulina, ¿no? Pero sí considerar todo lo que comentó Paul, o sea, la parte de tener bien en claro de exactamente qué es lo que está aportando y qué es lo que no está aportando, o sea, no pensar que podemos vivir solo de algas, sino de qué manera se puede equilibrar con otros alimentos. Ok, muchas gracias. Y yo creo que esta pregunta va ligada con la siguiente, porque nos preguntan, Alan Santi nos pregunta, entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para evitar una degradación a nivel celular? El tiempo ideal para evitar una degradación a nivel celular. Sí. Yo creo que depende del organismo, ¿no? También y de la etapa en la que se encuentre ese organismo. No es lo mismo un organismo que es que tiene senescencia a un juvenil también, ¿no? O sea, exactamente como en qué etapa del desarrollo podría este organismo ser más eficiente para poder procesar estos alimentos. Sí, sí, entiendo que si estás en ayuno, debe haber un lapso en el cual tu degradación celular empieza a ser irreversible. Ok, sí, ya entendí, perdón. El asunto, sí, por ejemplo, pues vemos aquí todos estos problemas que tienen de anorexia y de bulimia, ¿no? Y que hay ciertos puntos de no retorno, ¿no? En donde precisamente estar en dietas prolongadas de cero consumo de alimentos, pues están generando trastornos alimenticios que son totalmente irreversibles y que, bueno, yo creo que algunos han escuchado de casos de famosos que han muerto precisamente por ser bulímicos o anoréxicos. Y en las células, exacto, estos procesos que si bien los vemos reflejados en un organismo multicelular como somos nosotros, a nivel sistémico, pero a nivel celular también. Entonces, hay situaciones en las que la célula puede contender, puede, digamos, luchar o enfrentarse contra esos periodos de ayuna, pero hay puntos de no retorno en donde la célula puede morir. Ahora, ¿en cuál es el tiempo definido? Pues va a variar precisamente de qué tan preparada estuvo la célula. Por ejemplo, para nosotros que hacemos experimentos en el laboratorio, a veces las ponemos a crecer en medios ricos, abundantes, y luego las pasamos en medios sin nutrientes. Y ahí pueden tener ciertas reservas que le pueden ayudar a contener, pero no es lo mismo de organismos que pasan de periodos de ayuno prolongados y luego los vuelves a poner a otros periodos de ayuno prolongados y entonces resisten menos. Yo creo que no, todos hemos visto ejemplos en la naturaleza de animales que nacen en condiciones muy terribles y bueno, pues aunque uno los recoja después de la calle y quiera ayudarlos a sobrevivir, estos mueren precisamente porque han estado expuestos a periodos largos de ayuno. ¿No, Luz? Sí,
Yo creo que no es como que si un día ayunas porque no pudiste y te tuviste que ir al trabajo, no creo que pase nada. La cosa es cuando empieza a ser algo prolongado, habitual, que se lo normaliza. Ahí es cuando la célula empieza a buscar otras vías de solucionar esa falta de nutrientes y cuando se pueden ver este tipo de cuestiones ya que no son, o sea, que son irreversibles. Ok, bueno, pues agradecemos mucho a la maestra Luz Noyola Méndez y al doctor Paul Rosas. De favor, si nos pueden regalar la última diapositiva en donde están sus mails y sus datos de contacto. Sí, claro que sí. A ver, ahí está. Ok, entonces aquí tenemos los datos de contacto tanto de la maestra Luz Noyola como del doctor Paul Rosas. No sé si ustedes, Paul y Luz, tengan algún comentario adicional. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría dar un agradecimiento y reconocimiento a los organizadores de Pantallas Abiertas y a toda nuestra audiencia que nos ha estado escuchando a lo largo de estos días, desde ayer hasta hoy. Y bueno, pues muchas gracias. Esperamos que hayamos contribuido a algo más o menos para darles un poco de idea de lo que estamos haciendo dentro del Instituto de Biotecnología, específicamente en el Departamento de Biología Molecular de Plantas. Sí, igual yo solamente quiero agradecer de que hayan asistido a la ponencia. Me gustaron mucho sus preguntas, se me hacen muy interesantes y pues qué bueno que a pesar de que estamos de manera digital podamos seguir teniendo esta retroalimentación. Sí, es muy enriquecedor y gracias también al IBT y a Paul por invitarme.